Existen los milagros, hay que hacer algo para que sucedan los milagros, debo hacer un pedido, un ritual, escribir una carta, enviar un mensaje al cielo. ¿Qué es lo que hay que hacer para que los milagros se den? Este es un tema que me hace reflexionar mucho porque se coincide con las neurociencias. Hago mucho la comparativa de qué significan esas frases que conocemos en el diario vivir cuando hablamos de los diarios de manifestación o las técnicas de manifestación y qué sucede con las neurociencias, cuáles son los planteamientos que hoy nos hace la ciencia al respecto. Entonces yo me encuentro con algunos detalles que ha ido descubriendo estos estudios sobre cómo funciona el cerebro y es muy interesante porque aunque los seres humanos tenemos todas las capacidades, todas las capacidades y todas las bondades que el cosmos en sí mismo tiene, nosotros no podemos accionar o activar todas estas bondades al tiempo, ¿cierto? Y si giramos y miramos alrededor nuestro y vemos el maltrato que ejercemos unos seres sobre otros, el ejercicio del poder basado en crear miedo o inestabilidad o incertidumbre sobre grupos de personas. Entonces, pues a mí me quedan como muchas dudas de que realmente haya un plan que se dirija hacia el amor o que haya un deseo y una voluntad para construir hacia el bien para los seres humanos y para todos los seres sintientes que habitan por lo menos sobre el planeta, ¿no? Nos cuesta mucho creer que es posible un mundo diferente. Sin embargo, nos encontramos otras realidades y todas, seguramente hemos vivido en algunos momentos esa sensación de plenitud, de gozo, de serenidad, de epifanías, ¿no? Que son tan magnánimas en nuestro sentir y que incluso nos es muy difícil de expresar a través de las palabras. Y esas realidades viven en este mismo plano, las experimentamos a través de este mismo vehículo que lo llamamos el cuerpo. Entonces, por eso me pregunto mucho sobre los milagros y me pregunto también sobre esto porque me vengo planteando qué nos sucede a los seres humanos cuando estamos en un momento caótico como es el momento de un duelo o de una pérdida, donde casi que se nos cierran todas las posibilidades de esperanza y vemos el mundo oscuro, triste, hay un gran sentimiento de abatimiento, hay desvitalización. Y todo esto se hace como más complejo para llevar adelante la idea de que podemos vivir mejor o que podemos estar felices cuando recién hemos perdido a alguien o hemos tenido una ruptura o una quiebra, ¿cierto? ¿Qué sucede en el proceso del duelo? ¿Qué sucede en esa reconstrucción o esa reparación dentro de nosotros cuando vamos haciendo claridad de las enseñanzas que trae el duelo, los regalos que nos ha dejado la persona o la situación que hemos perdido? Y vamos como haciendo como una recuperación de nosotros mismos? En realidad, yo siento que el proceso del duelo es tan caótico, tan complejo, que más que pensar en que vuelva la otra persona o la otra situación, que es como esa fase inicial, luego comenzamos a plantearnos cómo reconstruirme, cómo volver a mí, cómo ser yo, ¿cierto? Pero ya no vamos a ser la misma persona que partió antes del duelo o que entró en ese caos cuando supo de su pérdida. Cuando salimos diferentes y entonces es lo que yo llamo la poscrisis, ¿cierto? Nos vemos en un mundo real, en el mismo lugar, pero ya no somos la misma cosa, ya no somos la misma persona, ya aunque las cosas estén en el mismo lugar, ya las percibimos diferentes. Es una realidad realmente diferente y es necesario emprender entonces un proceso con nosotros, con nosotras mismas, ¿cierto? Y ahí es cuando digo, es importante que podamos abrirnos al milagro, a los milagros. ¿Podríamos decir que todo es un milagro? Sí, eso lo sabemos.
Pero seamos sinceros, cuando nosotros venimos de un proceso doloroso, de una pérdida, pues nos es muy difícil creer que los milagros existen, porque muy probablemente nuestro pensamiento del milagro es que nos devuelvan el lugar y el estatus en el que estábamos antes de ese duelo, que nos devuelvan a la persona que murió, que nos devuelvan la relación y volvernos a quedar allí, ¿cierto? O que yo no vuelva a tener el dinero, que ya ese dinero, esa empresa que se quebró, pueda volver a estar en su máximo esplendor. Y ese milagro no va a suceder de esa manera. Entonces, nuestra mente, nuestro cerebro, nuestras creencias se interponen ante nuestra posibilidad de ver realmente lo milagroso de esas situaciones. Y allí entonces es cuando me pregunto cómo plantearnos y cómo abrirnos al verdadero milagro. Cómo acompañar a las personas que están en ese proceso de tránsito a que vislumbren la posibilidad de eso nuevo que va a llegar a sus vidas a través de ese mismo dolor. Reza una oración antigua: que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor. Y esa fue una frase que me repetí por muchos, 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 muchos momentos. Y es una frase que cada tanto la vuelvo a traer, ¿cierto? Cuando el dolor se va volviendo intenso por la situación que sea, entonces me recuerdo abrir la posibilidad a la luz y el amor del alma, al milagro. Pero eso, ¿cómo sucede en la vida? ¿Cómo lo vamos construyendo en el día a día, en la cotidianidad? Que es lo que me interesa que quede aquí en este video. Y eso sucede a veces por generación espontánea. Hay a quienes les suceden los milagros así. No es mi caso, pero yo creo que hay dos cosas que debemos tener en cuenta. Los milagros se suceden por una concatenación de eventos que coinciden hacia un mismo propósito. Si lo vemos desde la física, es como que varios vectores de fuerza lograron encontrar un punto de integración, de coherencia, de armonía y se dirigen hacia ese propósito en un momento y tiempo determinados. ¿Podemos nosotros manejar todas esas variables? Yo lo creo un poco complejo, ¿no? Eso sería, lo encuentro bastante soberbio en el sentido de que nosotros como seres humanos tenemos un gran poder, pero no el poder de manejar todas las condiciones externas. El poder grande de nosotros es sintonizarnos internamente con el propósito y con el lugar hacia donde nos queremos dirigir, hacia donde esperamos ver el milagro, ¿no? Entonces aquí entra otra condición y es la condición de nosotros participar. Una cosa es que son las fuerzas que vienen externamente y pueden coincidir, y la otra condición es lo que sucede dentro de nosotros, lo que nosotros hacemos para que suceda la coincidencia de nuestro propósito, de nuestro objetivo con esos vectores externos. Y ahí vienen las magias, ¿cierto? La magia realmente, más que manipular y que manejar los vectores externos, que también se puede, y hay quienes lo conocen, yo creo que la gran magia es la de conocernos a nosotros y dominar nuestras propias fuerzas para no dejarnos ir por cualquier camino. ¿Ya? Entonces, vamos aquí a tener en cuenta una cosa. El cerebro reconoce aquello que conoce. O sea, aunque el cerebro pueda tener registro de todo y tenemos registro de millones de cosas que nosotros no hacemos conscientes porque hay unas compuertas para protegernos de excesivos ruidos, de excesivas imágenes, de excesivas palabras, sonidos, sensaciones físicas. Si nosotros fuéramos conscientes con nuestro cuerpo de todas esas manifestaciones, es posible que nuestro cerebro colapse por exceso de información. Entonces,
La vida es amable, amorosa y muy ordenada, y obviamente todo lo orgánico está bastante bien ordenado. Entonces hay unas compuertas que van filtrando hasta que a nosotros nos permite escuchar, ver, sentir determinado rango de información. ¿Eso se puede entrenar para ampliarlo? Sí. Y es importante también ampliar lo que en física se podría llamar la banda pasante, aumentar ese campo de percepción de la información en la medida en que vamos madurando nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente. Todo esto es posible y se puede canalizar información mayor sin que sea perturbador para nosotros. Entonces, partiendo de aumentar la banda pasante y ampliar la banda pasante, una de las tareas nuestras es precisamente esa. ¿Y qué es lo que nos ayuda a aumentar esa banda pasante? ¿Qué es lo que nos ayuda a pasar de un 3G a un 4 a un 5G en nosotros? El hecho de trabajar sobre nuestros sistemas de creencias. Nuestras creencias, nuestras formas de pensar hace que nosotros entremos en unos canales muy específicos y descartamos el resto de los conocimientos. Entonces vemos hoy en día cómo nos polarizamos los unos a los otros, nos atacamos los unos a los otros, y es que cada una de estas personas está yendo por un canal de información, y no quiere decir que estén dentro del mismo espacio-tiempo, sino que están sintonizados con sectores de la información. Entonces, para nosotros salir de nuestro sistema de creencias, hablando ya de cómo quiero verme, cómo quiero sentirme, qué quiero lograr de aquí a unos años, a un año, a 6 meses, a 7 años, a 5, entonces tenemos que comenzar a sintonizarnos con eso que queremos lograr en nuestra vida. De esa manera, el cerebro va a comenzar a escanear, igual que los algoritmos de las redes sociales y de, bueno, lo que ya sabemos. En la medida en que nosotros comenzamos a percibir o a evocar dentro de nosotros la imagen de bienestar, la imagen de alegría, la imagen de prosperidad, sentirme próspera, de esa manera yo voy a comenzar a sintonizar con la información que tiene que ver con ese objetivo. Si yo simplemente me quedo anclada en las memorias, que ese es el problema, lo que traemos de atrás, las memorias de escasez, y vivo y experimento desde la escasez y reviso solo la experiencia pasada, es obvio que te vas a seguir convenciendo de que no hay posibilidad de la prosperidad. Si estoy triste, estoy dolida por la pérdida que acabo de tener y veo la realidad de que no tengo a la persona, no tengo ya mi empresa, no tengo esa relación, pues obviamente que vamos a seguir reforzando la pérdida y el dolor de la pérdida, y es válido. Pero necesitamos también hasta cierto punto comenzar a ayudarnos, a entrenarnos, a ir hacia lo que hay por conocer, por descubrir, nuevo, que aún no lo hemos podido ver. Entonces comenzar a pensarnos, comenzar a sentir que sí es posible volver a retomar la vida, que sí es posible, y comenzar a gestar cómo lo voy a hacer, qué pequeños pasos voy a dar, sin negar el dolor, sin negar la realidad que acabo de ver, pero abriendo un pedacito la banda pasante, dejando pasar un poquito más de información que tenga que ver con la alegría, con el gozo, con la prosperidad, con lo que yo quiero, cómo me quiero ver dentro de un año. ¿Ya? Entonces, de esta manera, el cerebro se va entrenando maravillosamente para ir recibiendo esa información que puede coincidir con esos vectores externos. Entonces pueden llover oportunidades, puede llegar alguien con una idea de viaje, con una idea de conocer a alguien, de un negocio nuevo, de un emprendimiento nuevo, de una posibilidad que me abre
y me invita a la esperanza, entonces yo comienzo a correlacionar, ¿cierto? Tampoco es que nos vamos a ir por cualquiera de esas posibilidades, porque recordemos, hay mucha información alrededor, toda puede ser válida, pero no toda válida para mí. Entonces yo necesito también ir haciendo el registro de dónde me siento cómodo, dónde me siento cómoda, qué me pasa con esto, soy capaz, seré capaz con esto, abrir las posibilidades, pero también ir regulando esa reacción o esa acción dentro de nosotros. Y ese es el gran proceso del autoconocimiento, ¿no? Por eso, abrir la puerta al milagro, abrirnos al milagro es comenzar a ampliar nuestra banda pasante, ampliar nuestros sistemas de creencia, transformar esa forma de pensar, el cómo nos pensamos y cómo analizamos la vida y comenzar también a evaluar luego nuestro contenido emocional. Cómo reacciono, cómo aprendí a reaccionar con las pérdidas, cómo aprendí a reaccionar ante el dolor, porque seguramente que si sigo repitiendo ese patrón, ya sabemos a dónde vamos a llegar, a exactamente lo mismo, ¿no? Entonces dicen por ahí que locura es pretender algo nuevo, algo diferente, haciendo exactamente lo mismo. Abrir la posibilidad del milagro es que nosotros nos demos la posibilidad de la transformación interna, el cambio profundo interno de nuestras maneras, de nuestras formas de pensar, de sentir y de actuar, de modo que seamos coherentes con el propósito que queremos lograr y a donde queremos llegar. Y de esa manera el universo seguramente va a confabular, pero no porque nosotros seamos simplemente el depositario del milagro sin hacer nada, sino porque estamos haciendo el proceso de sintonizarnos, le entregamos a la vida eso que sentimos profundamente dentro de nuestro interior y el eco en las ondas del universo, en las ondas de la vida alrededor nuestro, llámense personas, acciones, educación, tantas formas que hay alrededor nuestro, que son esos ámbitos dentro de los que nos desenvolvemos, pues comienzan a hacer eco de eso que nosotros le estamos entregando. Entonces, el mensaje de este video es que comencemos a evaluar nuestras formas de pensar, cuáles son esos pensamientos que están más rígidos dentro de nosotros, cuáles son nuestras formas de accionar y reaccionar emocionalmente, porque esas dos cosas van a hacer que nosotros accionemos y reaccionemos energéticamente y que nuestra fisiología responde a eso. Entonces la transformación no es solamente en el pensamiento, no es solamente en las emociones, también debe producirse una transformación en la energía, que por supuesto va a producir una transformación en el cuerpo, en el cerebro, en la estructura de nuestros engramas neuronales y en la estructura de nuestra forma de pensar se vuelve activa en nuestra vida diaria. Abramosle la puerta al milagro, siendo la mejor versión de nosotras, de nosotros mismos. Y si te interesa conocer el programa Renova Ser, que se basa en ese hilo conductor, entonces déjame un mensaje, escríbeme a las redes sociales y a los enlaces que te dejo en este video y seguramente que vamos a poder conversar sobre ese proyecto. Un abrazo, que seas muy, muy feliz.